en el marco de la serie de sermones basados en la epístola de Colosenses, la serie de sermones que se llama La preeminencia de Cristo en la iglesia, o la supremacía de Cristo sobre la iglesia, hoy día nos vamos a abocar al capítulo 2, versículos 4 y 5 de dicha epístola. Colosenses capítulo 2, versículos 4 y 5 de la epístola a los Colosenses, y vamos a tratar de exponer claramente lo que el Señor quiso decir por medio de estos dos versículos en particular. Colosenses capítulo 2, versículos 4 y 5 dice así: y esto dice la palabra, lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén y amén. Y justamente el título del sermón en esta hora se llama La firmeza de la fe en Cristo. La firmeza de la fe en Cristo. Bueno, podríamos partir diciendo, hermanos amados, que vivimos en tiempos donde las palabras tienen un poder inmenso. Siempre las palabras han tenido poder, ¿verdad? Un poder para influir en las personas, ¿verdad? Positivo o negativamente. Y los argumentos persuasivos y las ideologías atractivas nos rodean. Están por todos lados. Usted pise el patio de una universidad y va a encontrar miles de panfletos. Vaya al trabajo y usted se va a encontrar con muchas ideologías que dominan, ¿verdad?, el ambiente laboral, el ambiente académico, el ambiente familiar. ¿Por qué? Porque existen muchos argumentos persuasivos y constantemente, hermanos amados, nos están prometiendo respuestas. Todo el tiempo nos estás diciendo, mira aquí, que lo que yo te voy a decir es la respuesta que tú necesitas. Muchos nos presentan esperanzas, nos presentan propósitos. Sin embargo, muchas de las enseñanzas e ideologías que en el mundo encontramos, aunque parezcan atractivas, están diseñadas para alejarnos de la verdad y la suficiencia de Cristo. Y esto no es un fenómeno nuevo, hermanos amados. Fíjese que en la iglesia de Colosas, que es la iglesia a la que le escribe esta carta el apóstol Pablo, en esa iglesia el apóstol vio una amenaza de falsos maestros que intentaban desviar a los creyentes con palabras persuasivas, convincentes y razonamientos humanos. Es lindo escuchar a alguien que sabe mucho, ¿no? De repente hay personas que saben mucho y uno lo puede escuchar por horas y uno dice, wow, qué interesante escuchar a esta persona. Pero lamentablemente no toda persona que sepa o tenga algo de conocimiento necesariamente es alguien que tenga un conocimiento que sea de bendición para tu vida, que te acerque a Cristo. Bueno, hermanos amados, esto pasaba justamente en Colosas. Por lo tanto, la preocupación del apóstol Pablo es clara y dice, él sabía que apartarse de la centralidad de Cristo los llevaría a tener una fe débil y una vida espiritual completamente desorientada, una vida espiritual sin rumbo. Es por ello que en este pasaje el apóstol Pablo nos muestra que no solamente es importante estar alertas ante el engaño, sino también mantenernos firmes en la fe, alertas y firmes, ¿verdad? Alertas hacia el engaño y firmes en Cristo. Y por lo tanto, hermanos amados, Cristo viene a ser esa ancla segura, ese pilar fuerte que fundamenta nuestras vidas, hermanos, para enfrentar cualquier adversidad, para enfrentar cualquier tempestad, cualquier error. Por lo tanto, hermanos, profundicemos ahora en esta advertencia del apóstol Pablo y veamos cómo nuestra firmeza en Cristo nos va a proteger. Estar firme en Cristo nos va a servir para estar protegidos de las seducciones de este mundo que nos rodea. Por lo tanto, nuestro primer punto se llama para que nadie los engañe. Esto dice la palabra. El apóstol Pablo comienza la sección diciendo así. Esto es una advertencia pastoral, por cierto. Dice, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso dice el versículo 4 del capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, la preocupación de Pablo, hermanos, era que los creyentes fueran desviados por falsos maestros. Y por razonamientos que parecen atractivos. Pero mira una cosa, estos maestros no atacaban la fe cristiana. Porque muchos piensan que un falso maestro es alguien que dice yo amo al diablo. No, hermanos, no necesariamente. De hecho, si hay un ejemplo claro de cómo actúa Satanás por medio de la mentira,
es desvirtuando la verdad, mostrando una aparente verdad. Por lo tanto, los falsos maestros no siempre se presentan como anticristianos. Muchas veces los falsos maestros, hermanos amados, de forma sutil añaden ideas que terminan diluyendo la centralidad de Cristo y terminan desviando el enfoque de lo que es el correcto evangelio. En otras palabras, son falso cristianismo o un falso evangelio, como lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Si alguno les predica otro evangelio, ¿verdad? Otro evangelio. Por lo tanto, ¿evangelio qué significa? Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad? Por lo tanto, puede venir alguien a decirnos buenas noticias, pero que no necesariamente están centrados en Cristo. En ese sentido, ese sería otro evangelio. Y el apóstol Pablo es categórico, que dice: y aunque un ángel les predique otro evangelio, no le creáis, sea anatema, sea maldito. Eso significa anatema. En ese sentido, hermanos, es sabido que en la iglesia de Colosas, que era una localidad ahí en Asia Menor, en la actual Turquía, para que se hagan una idea, se infiltraron ideas provenientes de muchas corrientes religiosas, y combinada con el gnosticismo que estaba creciendo. Entraron también los judíos legalistas, entró filosofía griega, entró gnosticismo, entró metafísica oriental, entraron un montón. Era una especie de sincretismo religioso lo que se estaba dando ahí en Colosas. Y aunque el gnosticismo más pleno surgió más tarde, las semillas de esta enseñanza ya estaban ahí presentes. Y entre las falsas enseñanzas gnósticas, fíjese bien, entre las falsas enseñanzas gnósticas había una que enseñaba una especie de dualismo. Escuche bien esto: en donde la materia, todo lo que es material, todo lo que es físico, todo lo que es palpable, ¿verdad?, era considerada mala en sí, per se. La materia es mala, el cuerpo es malo, ¿verdad? Todo lo que es material es malo per se para el gnóstico. Y ellos decían: pero lo bueno es el espíritu, ¿verdad? Lo inmaterial, eso es lo bueno ya del hombre. Y esto los llevó a ellos a depreciar, por ejemplo, la creación. Ellos decían: no, Dios no pudo haber creado el mundo porque el mundo es malo. La materia es mala, por lo tanto Dios no creó la materia, decían ellos. También esta es una enseñanza contraria. El mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:16 dice: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y es más, dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, todo fue creado por Cristo. O sea, la materia no puede ser mala porque fue creada por Dios, fue creada por Cristo. También en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la palabra que Dios vio todo lo que Él había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Ergo, la creación, la materia, es buena, tal como lo es lo invisible, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, estos maestros también enseñaban que emanaciones o seres intermedios entre Dios y el mundo. Habían distintos dioses, ¿verdad?, entre el Dios supremo y distintos dioses que se iban revelando, lo que promovía, por ejemplo, la adoración a los ángeles. Por eso en el versículo 18 del capítulo 2, el apóstol Pablo dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Por eso en Colosas se estaba dando una cuestión muy extrema en el sincretismo religioso. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este versículo de manera más clara, por cierto, ¿ya? Además, creo que esto es lo más importante o lo más terrible del gnosticismo. ¿Qué cosa? En lugar de reconocer a Cristo como el único mediador, lo que hicieron con Cristo los gnósticos, estos falsos maestros, fue reducirlo como a una emanación más de Dios. Él era una emanación más del Dios verdadero. Y una de las herejías cristológicas precisamente se derivó de este pensamiento gnóstico. No sé si ustedes han escuchado hablar del docetismo. El docetismo, ¿ya? Y esta es una herejía, ¿verdad?, llamada docetismo, que lo que hace es negar que Cristo era hombre, que Cristo era carne, que Cristo fue de carne y hueso como nosotros. Eso es lo que ellos negaban, decían: Cristo no es carne. ¿Por qué? Porque la materia es mala, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo no pudo haber hecho carne. Pero hermanos,
Ellos consideraban claramente que la materia era mala. Por lo tanto, los docetistas afirmaban que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que solamente parecía. Eso significa docetismo, parecer, ¿verdad? Gracias, hija. Parecer humano, pero en realidad no era humano, decían ellos. Pero el apóstol Juan, por ejemplo, atacó con firmeza esta doctrina. Mire, acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Búsquelo en su Biblia. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y ahora quizá usted va a entender mejor lo que quiso decir el apóstol Juan cuando dijo estas palabras. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese lo que está atacando el apóstol Juan aquí. Está atacando justamente a los gnósticos que decían que Cristo no había venido en carne. Y el apóstol Juan de manera radical y clara dice: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Imagínense, hermanos amados, que nosotros pudiésemos caer en esta herejía, ¿verdad? En esta falsa enseñanza de un Cristo que no se ha hecho carne, ¿verdad? Un Cristo con apariencia humana, pero que no es humano realmente. Esta creencia es dañina y ataca al Evangelio, ataca la esencia del Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Por ejemplo, ataca la doctrina de la encarnación. Porque Cristo asumió verdaderamente, ¿verdad?, un cuerpo completamente humano. El apóstol Juan dice: el Verbo se hizo carne. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. También, ¿cómo podríamos creer en la expiación si Cristo no se hubiese hecho carne? Recuerden que sin un cuerpo real, Cristo no había podido ofrecer un sacrificio real ni una reconciliación. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, el cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, también, ¿cómo podríamos creer en la resurrección si Cristo nunca realmente murió porque no era verdaderamente hombre? Recordemos que la resurrección de Cristo fue física y fue material y asegura, por lo tanto, nuestra esperanza de vida eterna. 1 Corintios 15:17 dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, ¿verdad? Porque estamos aún en pecados, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermano, esta enseñanza gnóstica de un Cristo que no es humano, que no es real, no es de carne y hueso como nosotros, hermanos amados, es una idea refutada por el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente, materialmente, toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, pero también es cuerpo, también es hombre, también es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Ese es Cristo, y eso es importante que tú y yo podamos conocer para mantenernos firmes ante las enseñanzas falsas de estos falsos maestros que hasta el día de hoy persisten en muchos lugares. No, sin ir más lejos, los testigos de Jehová niegan, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Los mormones niegan también, también son gnósticos, ¿verdad? Niegan la materialidad de Cristo, la corporalidad de Cristo. Hermanos amados, tenemos una ardua lucha que dar y tenemos que permanecer firmes en la correcta enseñanza de la palabra del Señor. Con esto tenemos que decir que Cristo no es una apariencia, no era un fantasma que habitó en este mundo, tampoco era una emanación, sino que era el Dios encarnado, el Dios hecho carne, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es lo único suficiente que todos nosotros necesitamos para la vida eterna. No necesitamos esa gnosis, ese conocimiento oculto, secreto. No necesitamos de rituales místicos, ¿verdad? No necesitamos de filosofías humanas para conocer a Dios. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios es el Cristo, conocer a Cristo encarnado, porque Él ha dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, va a conocer al Padre, sin duda. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, Cristo es suficiente.
y supremo. Cristo es supremo como creador de todo lo que existe. Él es suficiente como el redentor de su pueblo y es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy enfrentamos desafíos. Tú enfrentas desafíos todos los días, en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, ante tu familia, en conversa. Y aunque el gnosticismo y el docetismo no se presentan como tales, sus ideas todavía parecen formar pensamientos modernos. En filosofías, por ejemplo, existen hoy día filosofías que minimizan a Cristo, filosofías que minimizan la suficiencia de Cristo. Hay muchos que te dicen, sí, necesitas a Cristo, pero no solo a Cristo, además necesitas esto otro para ti, para ser salvo. O hay algunos que terminan presentando a un Jesús histórico solamente, no al Jesús de la fe, a un Cristo histórico, un Cristo buena onda, un Cristo que es amor y paz, ¿verdad? Un Cristo que es una especie de hippie moderno, ¿verdad? Que no es en lo absoluto comparable como Él se revela en las Escrituras, como aquel que es verdadero hombre, pero también verdadero Dios, todopoderoso, creador de todo lo que existe. Por lo tanto, hermanos, hay también hoy día enseñanzas que nos ofrecen secretos espirituales para alcanzar una vida superior. El evangelicalismo en ese sentido le ha hecho daño a la iglesia en ese sentido. Porque para muchos, lo único que te debe importar para muchos es que tú tengas una experiencia. Que tú tengas una experiencia. ¿Pero experiencia con qué? Las experiencias son subjetivas. Yo puedo hoy día tener una experiencia en mi interior y puede que sea algo bueno y venido de Dios que me edifique, me haga bien, sin duda. Pero puede que no necesariamente. Entonces, ¿dónde ponemos la fe? ¿En una experiencia? ¿Ponemos la fe en rituales? ¿Ponemos la fe en secretos espirituales para alcanzar a Cristo o una vida superior? ¿A dónde podemos poner nuestra fe? Pongámosla en la palabra del Señor, que es lo único verdaderamente objetivo que se nos presenta para conocer a Dios. Hermanos amados, también hay enseñanzas que niegan aspectos especiales de la obra redentora de Cristo. Están los que niegan la muerte y la resurrección de Cristo, la teología liberal. De modo que la preocupación del apóstol Pablo no es baladí, no es insignificante. Él realmente estaba preocupado de que la iglesia fuera engañada con palabras persuasivas. Hermano, te hago la pregunta, ¿tú sientes que puedes ser engañado con palabras persuasivas? Bueno, este es el momento para poner firmeza en tu fe, para que tu fe esté firme en Cristo. En segundo lugar, veamos cómo hay una conexión espiritual entre Pablo y la iglesia a pesar de la distancia. Mire lo que dice el versículo 5, la parte A. Después de exhortar pastoralmente, el apóstol Pablo les dice lo siguiente. Les dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o sea, estoy lejos de ustedes corporalmente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Qué palabra tan interesante. Que es muy interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque a través de estas palabras lo que hace Pablo es demostrar amor. Has amado tanto a alguien que a pesar de la distancia ese amor por alguien no se apaga. Un familiar, un padre, extrañas a alguien de tal manera que en el corazón quema ese amor por esa persona a pesar de que puede estar lejos. Bueno, eso es lo que hace el apóstol Pablo. Demuestra un amor profundo, una preocupación real, pastoral por la iglesia a pesar de la distancia, incluso a pesar de la distancia física. Y aunque Pablo nunca visitó personalmente Colosas, su vínculo con la iglesia no se limitaba a una conexión humana. Él amaba a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión espiritual con los creyentes en Cristo. Aquí hay hermanos que a lo mejor no conocen a los hermanos de Yanquihue o de Antofagasta, por ejemplo. Pero qué lindo sería que a pesar de no conocerlos, a pesar de la distancia, poder orar por ellos, poder amarlos, poder preocuparse por los hermanos creyentes de otros lados, a pesar de la distancia. ¿Por qué? Porque hay una conexión especial entre los creyentes, hermanos. Recordemos lo que leímos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 4, donde se nos dice que somos un cuerpo
un espíritu, ¿verdad? Y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por lo tanto, esta unidad que tiene el apóstol Pablo con los colosenses se evidencia en la vida de Pablo, ya que constantemente él oraba por ellos. Esto mantenía una relación activa con la iglesia. Hermanos, preocupémonos por los que no hemos visto. Amemos a los que no hemos visto. Amemos a las iglesias que están en el sur, en el norte. Amemos a los creyentes perseguidos en el Medio Oriente, no sé, en Corea del Norte. Preocupémonos por aquellos, oremos por ellos para que haya también ese vínculo real en nuestros corazones. Hermanos, como ya hemos dicho, los creyentes en la iglesia de Colosas enfrentaban peligros amenazantes de fe, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y todos eran serios, eran preocupantes. Mucha herejía podía nacer de ahí. Y a esto súmale el hecho de que Pablo no podía estar con ellos en persona. Imagínate la preocupación que tenía él en su corazón. Recuerden que Pablo estaba prisionero, estaba preso en Roma, lejos, ¿verdad? Y por lo tanto estaba lejos de aquellos a quien iba dirigida su carta, lo que le impedía enseñarles, animarlos, alentarlos. No es lo mismo abrazar a alguien y decirle: hermano, te quiero, estoy aquí para ti, que verlo a lo lejos y quizás tener que escribir una carta para decirle algo. Claramente todos quisiéramos estar con las personas que amamos, con las personas que queremos, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos amados, aunque no estaba físicamente cerca, él expresa esa unidad con una fórmula característica en sus escritos. Él dice: estoy en la carne, dice, en la carne estoy ausente, o en el cuerpo estoy ausente, dice él, ¿verdad? En otras ocasiones, este término cuerpo o carne, Pablo utiliza para referirse a la naturaleza humana caída, ¿verdad? Cuando habla de la carne y el espíritu como un contraste, ¿verdad? Y habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo solamente lo hace, dice que estoy en la carne solamente para evidenciar las limitaciones del aspecto material del hombre. Estoy en la carne, ¿por qué? Porque estoy viviendo aquí, no puedo teletransportarme para estar con ustedes. Estoy limitado en mi carne, ¿verdad? Estoy limitado en mi naturaleza. Ahora bien, aunque Pablo estaba lejos, se identificaba plenamente cuando él dice: estoy presente. Estoy lejos, pero estoy presente en espíritu, ¿verdad? Él dice, y aquí no está diciendo necesariamente, no es una referencia directa al Espíritu Santo, sino más bien está haciendo uso de una expresión del Espíritu regenerado. Estoy presente, ¿verdad?, con ustedes en mi corazón. Ustedes están presentes en mi corazón. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y eso nos desafía a nosotros a valorar, a practicar la comunión espiritual. Quiero invitarle a que ore por mí, a que ore por mi vida, ore por mi familia, hermano, hermana querida. Ore porque muchas veces también las familias pastorales sufren decepciones, ¿verdad? Sufren dolores. Los pastores también sufrimos, ¿verdad? Muchas veces, así como muchas veces usted está en mi corazón mientras yo oro por usted. Yo también quiero invitarle a que usted ore por nosotros, ore por su hermano, ore por su hermana, ore por los que no ha visto, de manera que aunque no estamos físicamente todo el tiempo juntos, estoy espiritualmente con ustedes, dice el apóstol Pablo. Estemos espiritualmente unidos, hermanos. Una fe, un bautismo, un Señor. Somos uno en Jesús, hermanos. Somos uno. Por lo tanto, hermanos, ya que todos tenemos aquí un espíritu que ha sido regenerado, una vida nueva que se nos ha sido dada, podemos ahora mantener comunión los unos con los otros. Podemos, incluyendo a aquellos que se encuentran lejos, podemos ahora tener comunión con ellos, amarlos, orar los unos por los otros, mantenernos vivos, ¿verdad? Vivos en nuestra oración por el otro, para con el otro. De modo que Pablo nos enseña que la distancia nunca debe ser una excusa para dejar de amar. La distancia nunca debe ser una excusa para dejar de amar, para dejar de orar, para dejar de trabajar por el bienestar espiritual de los demás. Por lo tanto, hermanos, esta comunión debe practicarse cuando oramos, cuando velamos por las necesidades del otro. ¿Qué te falta? Cuéntamelo. ¿Qué necesidad tienes? Házmelo saber. Por favor, estamos interesados por tus necesidades. Hermanos, así también, como estamos unidos en el Espíritu,
Así también los que somos oficiales de la iglesia, ya sean diácono, pastor, los futuros ancianos de nuestra iglesia que Dios va a levantar de en medio nuestro, los futuros presbíteros, debemos buscar la manera de estar presentes espiritualmente, incluso cuando no se puede hacerlo físicamente. Hoy día, hermanos amados, tenemos medios de estamos en la era de la comunicación. Hoy día existen miles de formas de comunicarse. Por lo tanto, hermanos, porque finalmente todo esto nos hace recordar de que somos parte de un cuerpo universal de creyentes. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Santa Iglesia Universal. Creo en la catolicidad de la Iglesia. Creo que todos los creyentes de todos los lugares, de todos los tiempos, somos uno en Jesús. Somos uno y tenemos una unión, una comunión entre todos nosotros, hermanos. Por lo tanto, tenemos una misión común en Cristo. No somos personas aisladas que no podemos tener comunión como creyentes. Por lo tanto, amados hermanos, aunque Pablo no estaba presente físicamente, su conexión espiritual era real y poderosa con los colosenses. Así lo dice la Biblia. Y esto nos debe hacer entender que como creyentes compartimos una unión en Cristo que trasciende las limitaciones humanas. ¿Cómo es posible que nosotros podamos orar por personas desconocidas en el Medio Oriente que aman a Cristo y que están siendo perseguidas? Eso lo hace solamente porque tenemos una unión en Cristo que trasciende cualquier limitación humana y que nos llama a cuidar y a orar los unos por los otros, incluso desde la distancia. Por último, la parte B del versículo 5 dice: porque estoy, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo dice: estoy feliz, expresa su alegría. ¿Por qué? Porque hay un buen orden y hay firmeza en la fe de los colosenses. Y estas palabras reflejan la gratitud del apóstol y también revelan su satisfacción pastoral cuando ve que la iglesia se mantiene firme, se mantiene sólida frente a los peligros que la rodean. Primeramente, él dice que hay un buen orden dentro de la iglesia. Y esta expresión, buen orden, viene del griego taxis, que tiene que ver con disciplina. Hay disciplina, hay organización, hay estabilidad dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo, como pastor y apóstol, está valorando el buen orden porque hay madurez espiritual y un compromiso con la verdad de Cristo. Ahora bien, este buen orden es un orden espiritual basado en la palabra. No se trata de ser estructurados. Hay orden, todos vestidos con camisa blanquita, una buena corbata, un pantalón, ¿verdad? Unos buenos zapatos. No se está refiriendo a ese tipo de orden del apóstol Pablo. Él dice que no es algo meramente externo, sino que ese buen orden surge de una fe bíblica, una fe fundamentada en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Que es el meollo de la epístola, ¿verdad? Por lo tanto, el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y en orden. Todo debe ser orden. Por lo tanto, aquí se destaca la importancia de que el culto sea organizado. Hermanos, nosotros tenemos un culto ordenado, porque la palabra de Dios nos manda a hacer todo de manera decente y en orden. Por lo tanto, una organización del culto, sin duda, pero sobre todo un orden en la vida de la iglesia, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Usted no puede tolerar, por ejemplo, a un pastor que esté predicando, que sea pastor, por ejemplo, en adulterio. Un pastor que abiertamente está pecando, ¿verdad? Y claro, ¿no? Como somos buena onda, nosotros aceptamos a todos. Eso no sería tener una iglesia en orden, ¿verdad? Pablo, en cambio, les dice: ustedes los colosenses, estoy feliz porque ustedes viven en buen orden, tienen la iglesia ordenada. El pecado, hermanos amados, no se tolera. Hay gracia, pero también hay disciplina, también hay amor, también hay firmeza. Por lo tanto, hermanos amados, miren lo que dice la parte B. Dice: gozoso, dice el apóstol Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden, y también dice la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dice que esta firmeza implica que ellos están sólidos, están estables, están resistentes frente a los ataques de las doctrinas. Hermanos, usted no se imagina la cantidad de cosas que nosotros podríamos introducir a la iglesia,
con la finalidad de llenar rápido a la iglesia, con la finalidad de que la iglesia se vuelva grande de un momento para otro. Existen muchos métodos: crecimiento, hacer tribus urbanas, hacer tanta cosa que podríamos hacer, hermanos amados, para llenar rápido la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice: ustedes están firmes en la convicción, en la fe, en el evangelio que es Cristo. Por lo tanto, hermanos, qué hermoso debe ser que una iglesia se mantenga firme en su convicción cristocéntrica, aún en medio de las duras batallas contra las falsas enseñanzas. Bueno, en este caso, Pablo alaba esta firmeza de los colosenses, primeramente porque tienen una fe, y no es cualquier fe, es una fe basada en Cristo como el centro de todo, lo que nos recuerda que la firmeza espiritual no es una fe basada en emociones, no es una fe basada en esfuerzos, es una fe basada en la confianza plena en Cristo, en que Él es suficiente, Él es preeminente para nosotros. Por lo tanto, en un contexto donde los colosenses se enfrentaban a enseñanzas heréticas, el hecho de que ellos estuvieran estables lo que hacía era demostrar que su fe en Cristo era verdadera, tenían una fe verdadera, como lo refleja Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que lo vamos a leer, lo vamos a tocar en el próximo sermón. Pero mire lo que dice, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Por lo tanto, los colosenses eran gente que había confiado en Cristo verdaderamente. Y toda firmeza, toda fe verdadera tiene frutos. ¿Cuál es el fruto en este caso? El gozo del apóstol Pablo. Él dice: estoy gozoso. Que usted no sabe lo feliz que hace a un oficial de la iglesia, a mi hermano Jimmy, por ejemplo, a mi hermana Daniela, a mi persona, cuando vemos que los hermanos crecen en la fe. Así como el apóstol se pone feliz y gozoso, así también nosotros tenemos gozo. El gozo que Pablo experimenta no es superficial, es un reflejo de su corazón pastoral. A mí me pone feliz tu crecimiento, me pone feliz tu realización espiritual, ¿verdad? La fidelidad y el crecimiento de la iglesia no solo glorifican a Dios, sino que también llenan de satisfacción a los líderes espirituales que trabajan por el amor y el bienestar del pueblo de Dios. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 1, le dice que los creyentes son mi gozo y mi corona. Ustedes son mi gozo y mi corona, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está revelando cómo la fidelidad de la iglesia es motivo de alegría y de recompensa para él. Hermano, ustedes son mi gozo y mi corona. La iglesia es mi gozo y mi corona. Así también, hermanos, los líderes de la iglesia experimentamos una profunda satisfacción cuando vemos que la iglesia crece. Y no crece solamente en número, crece en santidad sobre todo, crece en mantenerse firme en la fe. Y eso es motivo de profunda alegría y gratitud para todo verdadero ministro que ama al Señor. Por último, la iglesia de hoy, en la cual estamos, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, al igual que la iglesia de Colosas, está enfrentando muchos desafíos. Por eso, el buen orden y la firmeza en la fe siguen siendo características esenciales para una iglesia saludable. Fíjese que los reformadores, en su lucha contra el papismo, hicieron una distinción y dijeron cuáles eran las marcas de una iglesia verdadera. Y dijeron que habían 3 marcas distintivas: la predicación del evangelio, la correcta predicación del evangelio, o sea, cristocéntrica, ¿verdad? La disciplina de la iglesia y la administración correcta de los sacramentos. Una iglesia que tiene una predicación cristocéntrica, una iglesia que administra correctamente los sacramentos y una iglesia que emplea la disciplina dentro de la iglesia, esa, por pequeña que sea, es una verdadera iglesia de Cristo, hermanos. Esa es una verdadera iglesia de Cristo. Por lo tanto, mantener el buen orden y la firmeza en la fe siguen siendo características de una iglesia verdadera, saludable. Es por eso que tú y yo debemos velar por tener una iglesia bíblica, una iglesia que enseñe claramente la Biblia, una iglesia que administre fielmente los sacramentos, que la cena del Señor se imparta periódicamente, ¿verdad?
y que se administre el sacramento del bautismo, ya que todas estas cosas ayudan a mantener el buen orden y la unidad en la iglesia. Hermanos, recuerda una cosa: una iglesia arraigada en la verdad de Cristo puede resistir las más grandes presiones de un mundo que busca moldearla a su imagen. Una iglesia firme va a resistir los embates de este mundo. Una iglesia firme en Cristo va a resistir con coraje, hermanos, porque las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza preeminente de la iglesia, y nosotros somos el cuerpo unido a ellos. Unidos a Cristo, estamos bien, hermanos, estamos saludables. Te invito, por lo tanto, a buscar que la iglesia refleje una organización, un orden que dé la gloria a Cristo, que fomentemos la madurez en Cristo, que juntos podamos fortalecernos en el estudio de la palabra, en la obediencia a los mandamientos, en la administración de los sacramentos. Así también que podamos reconocer finalmente que la fidelidad y el crecimiento espiritual de la iglesia es un motivo de gozo para los pastores y líderes que cuidan de nosotros. Como conclusión, recordemos que Pablo escribió a los colosenses desde una prisión lejana. Estaba preso, pero con un corazón profundamente conectado a ellos en Cristo. Los exhorto a mantenerse firmes frente al engaño espiritual. Recuerden, hermanos, que su fe debe estar sólidamente arraigada en la verdad de Cristo. Ahí debe estar tu fe. Hermanos amados, el apóstol Pablo les mostró que a pesar de los peligros de las falsas enseñanzas, su seguridad no dependía de su propia fuerza, sino de su unión con Cristo. ¿Sabes por qué estamos firmes? Porque Cristo nos ha sostenido. Por eso estamos firmes. Amados hermanos, no me cansaré de confesar que Cristo es el centro de la iglesia. Él es su fundamento y su fortaleza. Cuando estamos firmes en Cristo, podemos resistir cualquier enseñanza que nos intente desviar. Él es suficiente, el único camino hacia Dios y la única verdad que nos libera. Así como Pablo se alegró, al ver la firmeza de los colosenses, Cristo también se deleita al ver tu firmeza, al ver tu crecimiento, ¿verdad? Recordemos que nuestra esperanza y seguridad no está en nuestras propias capacidades, sino que están ancladas en Cristo. Él es el ancla en medio de la tormenta. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos, y su obra en nosotros es suficiente para mantenernos firmes hasta el final. Por lo tanto, termino preguntándote: ¿estás firme en Cristo? ¿Estás arraigado profundamente en Cristo? ¿O has dejado que las palabras persuasivas de este mundo te distraigan de la verdad? ¿O has dejado que falsos evangelios te distraigan de la verdad? Existe una y sola verdadera buena noticia, un solo y verdadero evangelio. Todos los demás son sucedáneos que van a tratar de sacarte lejos de Cristo. Amado hermano, es tiempo de volver a las Escrituras, de anclar nuestra vida en el evangelio y depender únicamente de Cristo. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a no ser movidos por las corrientes de este mundo, sino a permanecer arraigados en tu verdad. Tú eres nuestro todo, nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Amén. Soli Deo Gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.